Hola. Hola a todos. Hi everyone. Hoy no hay boda, pero es casi lo mismo. We don't have a wedding today, but it's almost the same. Está la habitación llena. The room is full. No sé si puedo mover para ver si se ve. We have all of them. Improvisación. This is improvising. Así que para no estar en el pasto que se cortaba todo y no se ve nada, nos metimos todos en una misma habitación. So it was very difficult to do it in the garden because you can't see anything. So we are all in the same room. That's it. Bueno, hoy, recordemos entonces, hoy nos alineamos con el chakra sacro en la semana física del mes de Libra. So remember that today we connect with the sacrum chakra in the month of Libra in its physical week. Sorry. Bien, entonces recordemos que ¿qué más era? Recordemos que lo que sería el chakra sacro está relacionado a la creación y la construcción de la energía, la generación de la energía, ¿sí? Entonces, debido a esa generación de la energía, lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con cómo yo manejo mi energía dentro del tema enfermedad y salud, que es lo que vamos a hablar para equilibrar hoy. So related to the sacrum chakra, the sacrum is the one that generates the energy, that creates the energy of our body to generate the creation of ourselves, and in relation with the Libra, the balancing, we are going to work with these two concepts of how we handle our own energy, which is health and disease. Bien. Por si acaso, hablando de enfermedades, sé que esta habitación es muy propensa al COVID. No. Estamos todos con el PCR y todas las cosas, por eso estamos todos juntos, porque todos somos negativos, ¿no? Estamos en negativo. Así que no hay problema. Egipto está muy bien. Si alguien pregunta, está muy bien porque creo que ya todos lo tuvieron. Básicamente, creo que es por eso. So if you may ask, because we are all together here, this is of course a very likely environment for COVID right now, but we all had done the test, the PCR, so we are all good, free, and Egypt is really doing well with COVID, because I guess that everyone has it already. So so everything is fine. Bien, that's talking about diseases. Entonces,
Entonces, I'm coughing. Bien, entonces, vamos a ver, ayer estuvimos hablando de la alimentación y por más que estamos en la semana física, hablábamos de la alimentación, de absorber, obviamente, la energía de los nutrientes, de los alimentos, pero recordemos que los alimentos son básicamente energía, ordenada de otra manera. Entonces, la energía que realmente consumimos no solamente está en forma física, sino también en forma emocional y en forma mental. Por lo tanto, cuando hablamos de alimentarnos, estamos también hablando de absorber energía desde muchas maneras, ¿no? Desde diferentes lugares, tanto la que ya tenemos en el interior como aquella que recibimos a partir de los alimentos y a partir de las relaciones que tenemos con los otros. So yesterday we've been talking about feeding, and I want to remind you what we have said before, that eating food is not only about the physical things. Even if we are talking about the physical aspect in this week, we have to understand that food is basically energy organized in a different way. So when we say we are eating energy, we just absorb the energy not only from food, but also from emotions, with the links with others, and also through thoughts, by thinking. So everything that that we inherit, that we absorb from the environment, is basically energy. Okay, it doesn't matter which structure it has. Por lo tanto, cuando hablamos de, estuvimos hablando también el otro día, en el Día del Corazón, de lo que significaba este dar y recibir, en el cual es muy importante dar algo, soltar algo, para permitirle a algo nuevo venir, ¿sí? Que es el circuito natural de las cosas, para que haya un flujo de la energía y no se estanque la energía, no se genere como un cúmulo energético de acumulación de esa energía a través del miedo, a través de la escasez, en que consideramos de que si damos no vamos a volver a recibir y vamos a perder todo, ¿sí? Entonces recordemos que cuando nosotros absorbemos a través de la alimentación mental, emocional y física, estamos también incorporando lo que sería el sistema económico del ser, que es dar y recibir, dar y recibir. Tenemos que siempre estar dando algo para poder recibir otra cosa a cambio y generar un flujo en la energía y no estancamiento. So we also have been talking 2 days ago about giving and receiving, and this system that we have spoken is about the economy of the being, and the economy of the being is related with the flowing of this energy that I am absorbing. So all the things that I eat that are physical for my body, that I receive by emotions to my soul, or that I receive by thinking, by thoughts in my mind. So all of that is energy, and I have to receive it, but also give something away so I can receive new things, and not to accumulate. We accumulate because of fear, because we are afraid of the lack of energy. So we create this need of accumulating this energy within our body, but it's a bad thing because we stock our energy and it's not allowing us to move, to transform ourselves. Y en relación a estas dos cosas, a la energía y la circulación de esta energía, es que se da lo que sería la salud y la enfermedad. So, related to these two concepts of the energy and
the way I administrate the energy is how we can now understand the two concepts of health and disease. Enfermedad, algo que todo el mundo se preocupa, y más este año, obviamente. El concepto de enfermedad proviene de la palabra latina infermare, que significa estar firme, ¿sí? Entrar en un proceso de firmeza, es decir, que no me estoy moviendo, no me estoy transformando, no estoy cambiando lo que soy, y por lo tanto estoy quieto, ¿sí? Este concepto de estar quieto, estancado, implica de que he acumulado tantas cosas en mi interior, pero no he soltado muchas otras. Entonces está todo trabado, estancado, ¿sí? De la misma forma que, me pongo como ejemplo, esta tos, ¿no? Entonces tengo que ir identificando con el tiempo, buscar cuál es la causa, dónde está estancada esa energía, para poder liberarla y consumir algo diferente. So, let's go to the term, what it means, disease. So, disease comes from Latin, and it's a word divided in dis, which is different, and sis, and is, which is to stay calm. Okay, so is means to stay in the same place. It means to lay down in the same place. Okay, so to be calm would be the concept of someone that is comfortable in the same position. So disease would be someone that is taken to a process of which is uncomfortable. That would be disease. Okay, so it's related with the Spanish word in such way because both of them are talking about the concept of staying rigid in one place. As I said in Spanish, the word disease is enfermedad, which comes from the Latin infermare, that means to stay still. Okay, so is not moving at all. So they are connected, but both concepts are connected from the origin of the words. And basically what it means is that you are not allowing yourself to move forward. So when the energy is stuck and nothing is moving, because you have accumulated so many energy that you don't know how to flow with that energy, so you just stand still. Okay, so, that's the concept of not moving and not transforming yourself. Bien, entonces acá tenemos que entender lo siguiente, que enfermarse no tiene que ver con una reacción negativa, sino que lo negativo es lo que estuve haciendo para que suceda la enfermedad. Vamos a hablar ahora no de las cosas que vienen de afuera, sino de las enfermedades que se producen dentro. En primer lugar, hablando de las cosas que se producen dentro, las enfermedades tienen que ver con un proceso de estancamiento, con un proceso en que las células sienten que siguen viviendo en el pasado. Y esto es porque las células básicamente son el resultado de la construcción del pasado. Todo lo que nosotros hemos hecho en la historia, y no me refiero a personas, sino al árbol genealógico, a nuestros ancestros, todo lo que esas personas han hecho, se ha ido registrando en las células que ahora yo tengo. Entonces no es una cuestión la enfermedad propia, sino de todo el árbol. La enfermedad tiene que ver con toda la familia, tiene que ver con todos los procesos de todo el árbol genealógico y además con mis propios procesos de vida. ¿Qué sucede? Cuando yo vivo, actúo, genero energía. También recibo energía. Cuando esa energía no se transforma y no se mueve, lo que sucede es que empiezo a acumular energía. Y cuando empiezo a acumularla, empieza a ser malo para mi salud, porque no hay un flujo de energía. Entonces
se detiene, la rueda circulatoria de la energía se empieza a detener, ¿sí? Y se rompe. Entonces, tenemos que entender la enfermedad como el resultado del conflicto, no como el origen del conflicto. So, the main thing we are gonna try to talk about is about the diseases that are not coming from the outside, but the diseases that start from within. So, in that concept means that the diseases that we may have, they are related with our cells, and our cells are like the places where all the energy, the information is stored. So the cells are not thinking about now, they are thinking usually about past, because the cells are the product of the past. So what the cells are really doing is to expanding the energy that is stored in them, that was recorded through thousands of years or centuries in my tree, in my family tree. So when I get a disease, it's not my own problem, it's the whole tree problem. It's something that maybe happened to other generations, to my ancestors, that I am expressing it right now myself from within. So all this all these conflicts that I am inheriting, they are now giving a result of a disease. So disease is not the conflict itself. Disease is not the end or the result, the consequence. It's not the reason why you have the problem. The reason why you have the problem is what happened in the history, and now you have the consequence, the result, which is the disease. So the disease is not exactly the problem. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es una herramienta que tiene el cuerpo para mostrarme de que hay algo que está mal, de que hay algo que no estoy viendo desde hace mucho tiempo y que está estancado en mí y que ya no lo puedo sostener más. So what is the disease? The disease is a system, a program, a tool that helps me to acknowledge that I have energy stuck in my body that my body can't handle anymore. It's been locked inside and now it needs to move. Okay, so the disease is something that is calling my attention so I can start to work with it. Y normalmente en nuestra civilización, cuando alguien tiene una enfermedad, las personas miran la enfermedad, no miran la causa, ¿sí? La enfermedad es la consecuencia, el efecto de una causa. Por lo tanto, no podemos ver la consecuencia. La consecuencia es solamente el efecto, nos está hablando sobre la causa, ¿sí? Por eso, para poder empezar a trabajar sobre una enfermedad, tenemos que ir al origen de la misma, y los síntomas de la enfermedad son los que nos muestran dónde podemos encontrar el origen. So if the disease is the consequence, is the effect of a cause, we should not do the same thing that we in our society do, that is to watch the disease as the problem. The disease is just the effect of the cause. So in order to transform the disease, to transcend the disease, you have to understand it as an effect, and the symptoms of that effect are the ones that will tell me how can I understand and find the cause, the origin of that. Bien. Entonces, en nuestra sociedad actual, cuando hay una enfermedad, enseguida se dice, este es el problema, ¿y qué hay que hacer? Hay que curarlo, ¿sí? Nosotros solemos decir,
buscar la cura de la enfermedad. Cura viene de la palabra cuidar, justamente como el cura, ¿sí? Como en la iglesia. Es aquel que cuida, que protege al ganado, ¿no? Entonces, el que cura en latín es el que está protegiendo. Es decir, que cuando buscamos la cura de algo, estamos dándole el poder a alguien de afuera. Estamos tratando de que alguien externo resuelva el problema que tengo ahora mismo, pero cuando lo resuelva y me proteja y luego vuelva a caminar solo por la calle, otra vez me va a pasar lo mismo, porque ya no tengo protección y porque no sé de dónde vino el problema. So in our societies today, we usually look when we see a disease, at the very moment we look for a cure. And when we look for a cure, we are just watching the disease itself, the effect, and not the cause. And cure comes from the Latin word to take care. It's the same origin of the word. To care is to cure. It's the same origin of the word. So this means that you are relying your power to other that can have the power to heal you, to take care of you. So when the disease ends, the effect ends because someone took care of you. Suddenly, you go out to the street again, and you will have exactly the same problem because there is no one taking care of you, and you have no idea from where the problem came from. Por eso curar en realidad no es la respuesta. Curar es algo momentáneo de alguien que al no tener las herramientas viene y me ayuda protegiéndome. So to cure is not the answer to heal a disease. To cure is just a short answer for the present, for the moment, of someone helping me to go through that because I don't have my tool yet. So, but I have to look for my own tools in order to find, to transcend really the disease. Entonces, a partir de la cura podemos entender que el otro camino para una enfermedad es la sanación. So the other path, when we recognize that cure is just for a tiny moment, we find that the other path is healing. Sanación. Sanar básicamente es un concepto de equilibrar, ¿sí? Da origen a la palabra sanitario, ¿sí? A la palabra servicio sanitario, ¿sí? Da la palabra a sanación y tiene que ver con la capacidad de sensatez. De ahí viene la palabra sanar. El origen es sensatez. ¿Por qué? Porque se consideraba sano y sensato aquel que era capaz de utilizar correctamente sus sentidos, ¿sí? Eso es sensato. Es decir, que podía percibir la realidad con los 5 sentidos y no estaba loco, básicamente, ¿no? O sea que, la sanación tenía que ver con coherencia, con estar cuerdo, básicamente. Eso es lo que significa sanación. Significa poder ubicar todas las cosas en su lugar, tener coherencia y saber dónde estoy parado. O sea que el proceso de sanación básicamente tiene que ver con ordenar la energía que está en mi cuerpo, darle el lugar que corresponde a cada cosa y liberar lo que ya no me sirve, ¿sí? Eso significa sanar, hacer todo el proceso de equilibrio, balance del cuerpo. So, in the other hand, healing would be first in Spanish. In Spanish, the word
sanar, you have also this word in English, which is sanity. Okay, sanity basically comes from the Latin that that means that means to have sense of something. So to have sense of something, it means that you are able to perceive and to handle your 5 senses. So basically this means that you are not crazy. So this is why in English sanity is related with being crazy or being in mental health. So what really means the process of healing is related with sanity, that is to put order on the things, is to put order on your mind, basically to be coherent. So to make a process of sanity would be to order your energy, to give the place where each energy belongs, and also to get rid of the energy that you don't need, to receive a new one, and basically to balance yourself. So this is why the process of healing is a much longer process than the cure. It's long, but is more useful. Bien, entonces, ¿dónde se encuentra el punto medio entre estas dos? ¿Dónde se encuentra el punto medio entre enfermedad y salud? El punto medio entre enfermedad y salud básicamente es que la enfermedad me está avisando de que tengo cosas que están ocupando un lugar que no corresponde. Y la sanación me está diciendo cómo ordenar esas cosas que no sé dónde están ubicadas. O sea que no significa que la enfermedad sea lo opuesto a estar sano. No significa que estar enfermo es malo y estar sano es bueno, sino que en realidad la enfermedad es parte del proceso de sanación porque es lo que me avisa que hay un desorden. So, we may think that disease and health are different things, that they are completely different things because this is the problem, the disease is the problem, and to heal is the solution. But it's not like that. As I said, the process of disease is the beginning of the process of healing. So the disease is telling you that there is some energy, some information that you don't know where to put, that it's all mixed and you don't know where it belongs. So the process of healing is the process of organizing that energy in a way it could be useful. Okay? So this is why the disease is the beginning of the process of healing. Y ahora, desde el punto de vista externo, todas las enfermedades que provienen o los conflictos que provienen del mundo exterior, como los virus, como estamos teniendo hoy, y que entran a nuestra vida y que irrumpen, ¿sí? Nuestra estabilidad. And on the other hand, we have the diseases that come from the outside, like the virus, for example, this year, and all the things that come from the outer that affects us within. Bien, en primer lugar, decir lo siguiente. Todo lo que viene de afuera y nos afecta en nuestro interior es porque nuestra energía está abierta o predispuesta a que así sea. Simple. Si yo no le abro la puerta a las cosas de afuera, las cosas no pueden entrar. ¿Sí? Entonces, si energéticamente yo no estoy en una vibración correcta, entonces, obviamente que me va a afectar lo que está afuera. Entonces, no podemos decir, por un lado, que hay cosas que irrumpen en nuestra estabilidad, sino que hay cosas que encuentran grietas en nuestra vida.
¿sí? Que encuentran puertas abiertas. So, from the point of view of the diseases from the outside that break in our balanced life, we should say this at first, that nothing from the outside can get inside if you don't open a door. So, if there is something from the outside affecting you within, it's because you are open to that. So, so you should not blame anyone from the outside, because everything that is around, if they get in, is because they saw a window or open door. Easy. Okay. Primero esto. Y segundo, hay que recordar lo siguiente, que nuestra forma de pensar y de ver la realidad tan separadamente también es un problema. Las cosas que nos afectan desde afuera no nos afectan porque son cosas externas y nosotros somos individuos separados, sino que nos afectan porque la Tierra es un organismo vivo global. Es decir, que nosotros no somos individuos caminando en la Tierra. Nosotros somos la Tierra. Lo que le afecta a la Tierra nos afecta a nosotros también. Es decir, que si a lo mejor yo me considero que estoy súper bien y que estoy re bien, equilibradísimo, ¿no? Y aún así me enfermo, me pasa algo, uno puede decir, ¿por qué? Si yo estaba totalmente bien, ¿dónde está el problema? Muchas veces que yo esté demasiado bien y los demás estén muy mal, hace que la naturaleza busque equilibrio, y como ven que uno está demasiado bien, dice, este entonces debe tener la fuerza necesaria para poder canalizar esa información y trascenderla más rápido que todas las otras. Entonces esto se llama simbiosis, ¿sí? La simbiosis básicamente es que en un organismo conjunto compartimos la carga y el peso para poder distender, ¿sí? Y para poder que la Tierra siga funcionando y no pierda un órgano, ¿sí? Básicamente funcionaría así. So, on the other hand, what we have to understand is that our society, our civilization is thinking that humans are individuals that are walking around the planet and they don't have anything in common. But when you look from the outside, the planet is just one. It's one cell. So we humans are part of this body. So we are not outside from others' problems. Everything that happens to the world is happening to us. So this is how biology works. We are all the same cell. We are all the same organism. So we share constantly the same information. So sometimes when there is a group of people with a conflict or a disease, whatever, and suddenly that disease goes to me, and I say, but why? If I am really balanced, I have worked in everything, I am perfect, and why I got ill? Well, this, you may call it symbiosis. And by symbiosis, we can understand that an organism, when an organism finds that there is an organ or a part of the self that has a lot of power and it's very high, vibrating very high, and the other parts are very low, it distributes the energy so this one that has the tools can help the other ones to rise up. So if you are so balanced, so maybe you will know how to handle it. That's easy. So that's symbiosis. We are all the same body. So we all work together. And this is why when you are balanced, you are helping others to clean the things that they cannot, because we are the same cell. We are the same body. We work all together. Okay, we should not think like individuals separated from each other. Bien. Entonces, recordemos, ¿sí?, que, por ejemplo, 2020
es un año en que la Tierra se enfermó. La Tierra se enfermó porque las células conscientes, que son los humanos, se enfermaron, es decir, se detuvieron. Lo que llamamos la super cuarentena que estamos teniendo es una enfermedad, causada por una enfermedad, pero que significa justamente detenerse. ¿Y qué es lo importante de detenerse? Observar. El proceso de detenerse es la capacidad que me da el cuerpo de decir, detente, observa, piensa cómo llegaste hasta acá, por qué está pasando esto, por qué se ha dado esta reacción. O sea que 2020 claramente es el año en que la humanidad tiene que repensar qué hiciste hasta ahora, por qué tuviste esta reacción. ¿Sí? Así que no es el problema, el problema no es el COVID, el problema fueron los últimos 2500 años, básicamente. Um, so, 2020 is one of the most difficult years that we are having because we have been in a disease. But I'm not talking about the virus, I'm talking about the planet stopping. So, if disease is to stop, humanity has been stopped during the quarantine. The quarantine is the process that you may recognize as the process of stopping. Okay, so in the disease, the body stops itself, and suddenly is the moment when you have the opportunity to think about why I had this reaction, why I came so far this to live this, why I end up being like that. So is the moment when you have to think about all the things that we have done. So 2020 is the moment where the earth stood still and the earth is having a disease, is sick. So because a lot of cells, the aware cells, which are humans, are all standing by, like don't know what to do. But the problem that we have this year is not the COVID. The problem has been the last 2,500 years. And now we are like this. So we have to start thinking about what we have done 2,000 years ago to be like this today. Contemplation. ¿Sí? Bien. Y esto aplíquenselo a su vida y al planeta. So this you have to apply it to your own life and to the planet. Bueno, información del día de hoy. Okay, so the information for today. La vibración del día es Shu. The vibration for today is Shu. Shu. La afirmación es yo soy la evolución en constante expresión. The statement for today is I am evolution in constant expression. El código del día, la información, es la ley de correspondencia. La segunda ley es la del sueño y el soñador, del creado y el creador. Todo en el universo se corresponde a otra cosa, pues todo es una proyección, inicio y fin, alfa y omega, arriba y abajo, dentro y fuera, derecha e izquierda, delante y detrás, realidad e ilusión, sueño y vigilia, femenino y masculino. The code for today is the law of correspondence. The second is the law of the dream and the dreamer, of the created and the creator. Everything in the universe corresponds to something else, for everything is a projection, beginning and end, alpha and omega, up and down, inside and outside, left and right, front and behind, reality and illusion, sleep and wakefulness, feminine and masculine. Bueno,
Nos ponemos cómodos. Acá, imposible. We set ourselves comfortable. I don't know if here is possible. Bueno, comenzamos como siempre estirando el cuerpo, masajeando el cuerpo y bostezando. We begin as always stretching the body, massaging the body and yawning. Voy dejando caer el peso. I let the weight fall down. Relajo el cuerpo, cierro los ojos y me concentro en mi respiración. Relax the body, take a deep breath and focus only in your breathing, closing your eyes. Inspiro profundo y llevo toda mi atención al pie izquierdo. Take a deep breath and bring all your attention to your left foot. Comienzo a mover suavemente los dedos de los pies y el pie izquierdo, moviendo suavemente en círculos el tobillo. Start to move softly your toes, the left foot, and smooth movements in circle with your ankle. Llevando este movimiento hacia la rodilla y la cadera izquierda. Bringing this movement to your knee and left hip. Voy subiendo, inclinando mi cuerpo levemente hacia la izquierda, sintiendo la presión en la cadera, en la cintura. Bring your attention to your body, bending it towards the left, and coming back, feeling the pressure in the waist until you come back to the center.
llevando la atención al movimiento de la mano izquierda con sus dedos, su muñeca en círculos. And then I bring my attention to the movement of my left hand with its fingers and the circles of my wrist. Voy hacia el codo, girando en círculos, y me elevo hacia el hombro izquierdo. I go to the elbow and then the left shoulder in circles. Llevo mi atención al cuello y comienzo a girar mi cabeza hacia la izquierda. I bring my attention to my neck and start to move my head in circles towards the left. Y suavemente comienzo a moverla hacia la derecha en círculos. And softly I move it towards the right in circles. Desciendo hacia el codo, hacia el hombro derecho, moviendo en círculos, descendiendo hacia el codo derecho. I begin to descend my attention to the movement of my right shoulder and then the right elbow. Llevo mi atención hacia la muñeca y mano izquierda, derecha, y el movimiento de los dedos. Then I bring my attention to my right wrist, hand and right fingers. Inclino mi cuerpo hacia la derecha, sintiendo la presión sobre la cintura. I bend my body towards the right, feeling the pressure in the waist. Vuelvo al centro, come back to the center, y desciendo hacia la cadera derecha y la rodilla derecha. And I descend to the right hip and knee. Hasta mover en círculos el tobillo derecho, el pie y sus dedos. Until I move in circles my right ankle, foot and toes. Relajo mi cuerpo, tomando conciencia de cada uno de los portales de mis articulaciones. Take a deep breath, paying attention to each one of the portals in my joints. Contemplo la luz del yo soy por encima de mi cabeza y con profundas respiraciones
Le atraigo hacia mí, descendiendo por la corona, tercer ojo, laringio, corazón, plexo y sacro, a la altura del ombligo, de los intestinos, del útero. Take a deep breath and pay attention to the higher self, the I am, above you. And help it descend with your imagination through the crown, the third eye, throat, heart, plexus, and sacrum, all around the waist, in the intestines, belly button, uterus, con los dedos de la mano, de ambas manos. Voy a comenzar a realizar un masaje todo alrededor del ombligo, suavemente, hacia la cintura, hacia los lados y por detrás hacia los riñones. With both hands and the two fingers in each one of them, I start to make a soft massage around my waist towards the kidneys and all around the belly button. A la altura de los intestinos comienzo a mover en círculos en el sentido de las agujas del reloj. At the height of the intestines, I start to make a massage in circles, clockwise. Siento que esta forma comienza a abrir un portal por donde sale toda la luz naranja del sacro. I perceive that this is opening like a portal through where all the sacrum energy and light is coming through. Relajo mis manos, inspiro profundo y me permito sentir las sensaciones que quedan dentro a la altura de mis intestinos. I relax my hands and allow myself to perceive the sensations that I have at the height of my intestines. Take a deep breath. Y comienzo a irradiar toda la fuerza de equilibrio a través de mi sonido. And I start to irradiate
all the strength of balance through my vibration. Yo soy la evolución en expresión constante. I am the evolution in constant expression. Yo soy la evolución en constante expresión. I am evolution in constant expression. Yo soy la evolución en constante expresión. I am evolution in constant expression. Take a deep breath. Inspiro profundo. Y comienzo a llevar toda esta conciencia a través del movimiento de mis articulaciones, sintiéndola atravesar cada portal. And I bring this consciousness throughout all of my joints, the portals, going through all my body. Suavemente comienzo a mover el cuerpo, a expandirlo a través de masajes, de estirar y bostezar. I begin to bring this information by stretching, yawning, and massaging throughout all the portals of the joints. Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora abriendo los ojos. And each one at its own time, come back here and now opening your eyes. Bien. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Recuerden beber mucha agua, descansar para asimilar la información. Thank you everybody for being there, and remember, drink a lot of water and rest a lot to assimilate the information. Los que no vamos a descansar vamos a ser nosotros ahora, porque ahora a la madrugada nos vamos a la pirámide. Así que si alguien
siente meditar y estar en conexión, estaremos a las 5 de la mañana, hora de Egipto, dentro de la pirámide de Manquehura, que es la pequeña. Así que recuerden, la conexión en meditación, no por YouTube. So, the ones that are not going to rest is us, because we are going to the pyramid tonight. It will be at 5 a.m. Egypt time. So whoever wants to be connected with us, remember, it's not through YouTube, it's through meditation. So we would appreciate if you are thinking about us doing our connection in Manquehura, which is the smallest pyramid. Smaller pyramid. Gracias a todos por estar ahí y nos sentimos en la red. Thank you everyone for being there, and we feel each other in the network. Bye.